Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Muy buenos días a todos los hermanos, a todos los fieles cristianos que queremos en esta mañana iniciarnos con la lectura bíblica, con el desayuno bíblico, con el aprendizaje, el alimento de la palabra. Agradecemos a Dios que nos permita iniciar este domingo con la palabra que ilumina, la palabra que alimenta, la palabra que guía, la palabra que orienta a toda persona, al creyente y al no creyente también, al que tiene dudas en su fe, al que está sólido, firme para la acción pastoral, a toda persona en todo momento. La palabra de Dios va a ser fuerza, va a ser alimento, va a ser guía. Pues vamos a iniciar esta lección divina, esta lectura orante de la palabra, con la invocación al Espíritu, sabiendo que el Espíritu es el que ha compuesto la palabra, ha inspirado a los autores sagrados y también a nosotros, que somos también los lectores, los oyentes de esta palabra. También nos inspira para poder comprender su sentido más original. Invoquemos pues al Espíritu Santo. Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles, y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumine tu luz nuestros sentidos, enciende el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros cuerpos. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti que eres de entrambos, eternamente el inefable Espíritu. Amén. Ahora hacemos el segundo momento, ya después de haber hecho esta hermosa oración de la liturgia de las horas, de la hora tercia de la liturgia de las horas. Ahí lo podemos encontrar, esta oración al Espíritu Santo. Luego vamos a hacer la lectura del texto bíblico de Mateo 14, 13, 20. Nos disponemos pues para abrir el corazón a la escucha del mensaje bíblico. Nos damos el tiempo para leer este mensaje de Mateo 14. Al oír Jesús de que Juan el Bautista había sido aprehendido, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráigamelos acá. Y ordenó a la gente: reclínense sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Pasamos a este primer momento, que es la lectura de comprensión, la lectura de encontrarle el sentido, el más profundo que pueda tener este mensaje que hemos escuchado, esta lectura del evangelista Mateo, que nos cuenta lo que Jesús realizó. ¿Qué Jesús realizó? Es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Qué es lo que realizó? Primero, el contexto. El contexto es unido a lo que ya veníamos escuchando en las lecturas dominicales del Evangelio, las veces pasadas, que Jesús se ponía como maestro sabio, enseñándole a sus discípulos y al pueblo por medio de parábolas: el trigo y la cizaña, los peces de la red, los buenos y los malos, el grano que crece, la semilla de mostaza. Todos esos
enseñanzas, instrucciones, parábolas que nos orientaban a partir de la vida laboral, la vida del campo, al pueblo y a los discípulos, para decirnos que así es el reino de los cielos. Luego nos saltamos algunos elementos de Jesús, de la lectura continua del Evangelio, para centrarnos después del que nos narra Mateo, de la aprehensión de Juan el Bautista. Y después de eso, entonces, empieza esta historia que nos cuenta el evangelista Mateo, donde Jesús se dirige a un lugar solitario. Los otros evangelistas también nos hacen esa idea del lugar solitario. Recordemos el Evangelio de Marcos, donde le dice a sus discípulos, después de haber regresado de la evangelización, cuando fueron enviados a los pueblos y a las aldeas a hacer el anuncio del Evangelio, y les dice, vamos ahora a un lugar aparte para descansar. Entonces, este es el vínculo, el evangelista Marcos, el evangelista Mateo, en ese sentido. Jesús en ellos, nos cuentan los evangelistas, que busca un lugar solitario, contrapuesto a esa búsqueda del lugar solitario y de la oración que suponemos nosotros, aunque no lo dice el evangelio, un lugar solitario para el encuentro, lugar solitario para el descanso, el encuentro con Dios, el descanso de las personas. Sin embargo, ocurre en los dos evangelios, de Marcos y de Mateo, ocurre lo opuesto. Contrario a lo esperado, se desencadena una multitud de personas, una gran multitud de personas que lo buscan. Y nuevamente recordamos, ya lo habíamos leído en el capítulo 10, de que Jesús, al ver la multitud que andaba como ovejas sin pastor, sintió compasión de ellos. Lo primero que nos dice el evangelista, que Jesús, al ver a aquella multitud, aquel pueblo extenuado y cansado, como ovejas sin pastor, sintió compasión. Y aquí es lo mismo. Aquí este pueblo lo busca, y él en lugar de molestarse porque interrumpen la cuestión de su descanso o de estar solo, como toda persona busca lugares aparte en su propia casa, para que no lo moleste nadie, porque quiere concentrarse o quiere dormir o quiere descansar. Aquí Jesús también busca eso y no ocurre. Y al contrario de molestarse, él ve a la multitud y ve a la gente, sintiendo compasión de la gente y curando a los enfermos. Ya también vemos este aspecto de la curación de los enfermos en los otros evangelios, en las otras partes del mismo evangelio de Mateo, y otros elementos en los demás evangelistas, Marcos y Lucas, que Jesús, al ver a la multitud, envía a los discípulos para que curen. Él mismo hace curaciones a los enfermos. El acto de curar, el acto de dar salud, es como en los tiempos actuales una necesidad. Hay mucho enfermo en los tiempos antiguos, muchas personas que se encuentran lastimadas por la enfermedad. Y en los tiempos actuales, pues también estamos en las mismas condiciones, con muchas personas enfermas. Luego, los discípulos parece que se quieren quitar la cuestión de encima al ver que toda la multitud está hambrienta, y qué vamos a hacer con esa multitud hambrienta. Sin embargo, no se trata nada más de decir, vámonos ya, despídelos, que se vayan. También hay de parte de los discípulos una preocupación, pero es cierto que la preocupación no es tan fuerte como la que tiene Jesús por ellos, que, como se dice, no es preocupación, es ocupación. En que el caso de Jesús no solamente es que le preocupe que haya mucha gente, le preocupe que no hayan comido, sino que ahora Él les dice a sus discípulos que les den de comer. No tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Y aquí empieza una reflexión sobre la necesidad de la mediación, la necesidad de personas o discípulos que ellos hagan la tarea de procurarles lo básico a aquellas personas necesitadas. Están enfermos, inmediatamente Jesús reacciona con ellos sintiendo compasión. Están con hambre, inmediatamente le dice a sus discípulos, ayúdenlos, con una voz imperativa, denles de comer. Posteriormente a eso, los discípulos
son aquellos que procuran buscar los alimentos, pero se dan cuenta que esos alimentos son muy pocos para ellos. No tenemos más que, así como decir, es muy poco con respecto a la multitud de personas. Lo que hace Jesús, mirar al cielo y pronunciar la bendición y otra vez regresárselo a los discípulos para que sean ellos los encargados de darle. Finalmente el resultado es que alcanzó y que sobró. Entonces destacamos en este momento el papel de los discípulos. Primero, dándose cuenta de una multitud hambrienta. La solución para ellos era que se fueran a su casa. La solución que da Jesús es que ellos, los discípulos, les busquen el alimento, y ya después de que un poco de alimento que supuestamente no alcanzaría, Jesús pronuncia la bendición y lo da otra vez a sus discípulos para que sean ellos los que se encarguen de repartir. Sin duda pues que hay varios elementos interesantes aquí. El papel del discípulo. El discípulo que es el encargado de buscar el alimento, el discípulo que es el encargado de repartirlo cuando Jesús ya ha hecho su parte. Por supuesto, destacamos la importancia de Jesús y la bendición que hace, pero destacamos la importancia de los discípulos, que son los que primero se dan cuenta, los que buscan el alimento mandados por Jesús, y finalmente los que hacen la repartición de todos estos alimentos para que la multitud tenga que comer. Así hemos leído este texto evangélico y invitamos a las personas a que escuchemos un canto, a que meditemos cuáles son los personajes importantes y ya vayamos disponiéndonos para poder meditar el mensaje del evangelio que hemos escuchado este día. Niño, se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. La meditación, que es una parte muy importante que consiste en que nos apliquemos el texto. Es Jesús, son los discípulos, es el evangelista que cuenta estos sucesos, estos acontecimientos. Ahora metámonos nosotros en la situación y hagamos esta meditación reconociendo qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Y en primer lugar resaltamos en creer en aquel que es Jesús, compasivo con el que tiene una necesidad. Ese es como el principio. Jesús es compasivo. Creemos nosotros los creyentes en Cristo muerto y resucitado, y cree no solamente el creyente, muchas personas más, no católicos también, y otros que son personas a lo mejor ateos pragmáticos, ateos teóricos, personas que dicen yo no creo en Dios, yo no creo, pero respeto a Jesús. Y en ese sentido hay un avance porque reconocemos y creemos en una persona, en Jesús, que es compasivo, que ante la situación de necesidad de un pueblo, de una multitud, reacciona con compasión. Compasión que se ve reflejada en la acción de curar a los enfermos.
el acto milagroso de Jesús, que es el dueño de la salud, que viene como representante de Dios a dar la salud. Sabemos también que hay muchas personas en nuestro mundo que están intentando en estos tiempos y en muchos tiempos a lo largo de toda la historia ver por la salud de la humanidad, ver por la salud de las multitudes. Es cierto, hay una crítica muy fuerte en los tiempos actuales a toda la biotecnología y la biomedicina que dice que se enriquecen. Esa es una crítica, que se enriquecen a costas de la salud de la humanidad, con productos caros, con cosas que lastiman las economías de la persona. Una persona se enferma y pierde todos sus recursos por curando su salud, por el excesivo costo que tienen los medicamentos o que tienen los productos que nos ayudan a restablecer la salud. Esa es una cuestión bastante de ética de la vida, como algunas personas o algunas empresas se dedican a hacer los productos, pero a hacerlos bastante inaccesibles por los costos a las personas. Eso en el campo de lo social y de lo ético. Y en el caso de muchas personas, muchos hermanos, un grupo de personas grande que busca también, sin las acciones curacionales de Jesús y milagrosas, también procurar la salud de la humanidad de distintas maneras. Grandes médicos, grandes investigadores, grandes personas a lo largo del mundo que no solamente por cuestión económica, sino por un altruismo o por un deseo de bien para la humanidad, buscan que se realice la salud de las personas, que se busquen los medios para procurar la salud de la humanidad. Jesús está en esta línea y es una invitación a toda persona que, así como Jesús tiene compasión y busca a los enfermos y los cura, así también la humanidad, y entre ellos los que más tienen las capacidades por los estudios, por las formas, todos en general, pero algunos en particular, de procurar la salud de los hermanos, procurar la salud de la humanidad. Posteriormente destacamos el papel de los discípulos, y ahí es donde está la meditación también para nosotros. ¿Qué papel tiene el discípulo? Primero, dándose cuenta del hambre, de la situación, de la enfermedad y del hambre de las personas, y el papel que tiene de buscar los recursos para poder lograr satisfacer esa necesidad, y que sabemos nosotros que por más recursos que digamos, siempre son insuficientes, pero eso no significa que no se busquen, y finalmente recurriendo a la acción de Dios, a la acción de Jesús, repartir los dones que se dan. Nos hemos topado con algunos hermanos en la pastoral de la salud y en otras pastorales, pastoral social y las pastorales en general, que un hermano pobre de nuestra comunidad necesita tal medicamento y cuesta 5,000 pesos. Y nos hemos encontrado con hermanos de Cáritas, de pastoral social, de pastoral de la salud, que hacen rifas, que venden para esos hermanos necesitados. Y esa es una gran labor, y a veces se frustran un poco porque pues no obtienen los suficientes recursos. Sin embargo, ellos están buscando ayudar, son auténticos discípulos. Así pensemos nosotros también en cómo colaborar. Y aquí la colaboración no es individual, depende de mí, de cómo mi creatividad y mi fuerza, depende de la unión de los hermanos. Solitos no podemos hacer nada, sino de la organización, del trabajo conjunto, del trabajo común. Esa es la pastoral de la iglesia, una pastoral de organización conjunta, de manos juntas para poder ayudar. Es ahí lo que invita Jesús a sus discípulos. Denles ustedes de comer, y ellos inmediatamente van y buscan los necesarios alimentos. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Ellos son los que buscan los recursos y le encuentran estos, que son pocos, según ellos son pocos, pero con la bendición de Jesús logran ser los necesarios para que esos mismos discípulos que han buscado los recursos los puedan repartir a la comunidad, y la alegría de que esos recursos
alcanzaron y sobraron. Es ahí donde está el papel del discípulo, y en el tiempo de Jesús y en su evangelio, pero también el discípulo hoy, que debe buscar los recursos que están ahí mismo entre nosotros los tenemos. Los que podemos, que son pocos y que no alcanzan, como dicen los discípulos, pero que organizados y con la bendición del Señor, sobre todo, pueden ser muchos para nuestra vida, para la vida de los que sufren, para la vida de los necesitados. Pues aquí hemos meditado estas dos cosas, el papel de Jesús, el papel de nuestro mundo, que ha también buscado la salud y la curación de muchos hermanos nuestros, el papel en la iglesia del discipulado y la pastoral social, y que todo ello también nosotros seamos partes activas. Ahora vamos a hacer nuestra oración, invocar al Señor, que es nuestra fuerza, como dice el Salmo. Invocar al Señor es nuestra fuerza. Entonces vamos a invocarlo, a suplicarle por toda esta multitud de hermanos que en los tiempos presentes se encuentran enfermos, para que venga el Señor con su gran compasión por los méritos de su Hijo Jesucristo, por el don de Dios, el don de vida que tiene Él en sus manos, a curar a todos aquellos que tienen la necesidad de la salud. Pedimos al Señor por todos aquellos que están en un estado crítico en su enfermedad, un estado medio, iniciando en su enfermedad. Muchas, hoy la pandemia, pero no solo es eso, son multitud de enfermedades que hay, que tenemos que orar al Señor por todos aquellos que sufren a causa de la enfermedad. Y luego oramos también por aquellos que sufren a causa del hambre, de la dificultad que tienen por los alimentos. Esta es una realidad que tenía esta comunidad, que pues buscaba la salud, y también ahora eran necesitados del alimento necesario. Oremos también para que suscite el Señor en la iglesia discípulos, pastorales, equipos de trabajo social, de trabajo organizacional, a favor, en beneficio de los más necesitados. Y para que esos trabajos tengan, por supuesto, la bendición del Señor, que no sean la búsqueda del propio orgullo, de la propia vanidad de ayudar, o los propios esfuerzos sin ninguna acción de Dios, al contrario, dejando que Dios y su gracia intervengan en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras manos, para que podamos ayudar, ser discípulos de ayuda para el necesitado. Y por último, los invitamos a dar gracias a Dios por la palabra que nos ha proclamado este día, por el mensaje que nos deja, y por supuesto pidiéndole que esta palabra nos suscite un compromiso. Es una palabra bella que alienta nuestro corazón y anima nuestra fuerza. Es posible la salud, es posible quitar el hambre en el mundo, quitar el hambre de los hermanos sufrientes, por el trabajo de todos y por la bendición de Dios que tiene para nosotros. Damos gracias pues al Señor, que el Señor ilumine nuestros corazones, nuestras vidas, nos acompañe y nos fortalezca este día. Sabemos del mañana que pasará también con la bendición de Dios. Este día es el que vamos transitando, y que esté lleno de las bendiciones del Señor para todos. Muchas gracias y muchas bendiciones a toda nuestra comunidad. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho.